Mucho se habla de los esbirros del régimen que torturan y asesinan con sus propias manos, pero poco se comenta de los verdugos que operan tras bambalinas en despachos y tribunales, inventando expedientes y firmando artimañas para sentenciar a sus víctimas a un futuro de abusos y vejaciones conocidas y documentadas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció que en Venezuela persisten las violaciones a trabajadores públicos, indígenas, campesinos y presos políticos. En el informe se pide el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia. Ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las manifestaciones. Mi llamamiento: liberen a todos aquellos que ilegalmente o arbitrariamente están detenidos. El abogado de varios de los detenidos por motivaciones políticas, Eduardo Torres, expresó que el informe evidencia que la administración de Nicolás Maduro es un gobierno fracasado que insiste en encarcelar defensores de derechos humanos y trabajadores. Es un gobierno represivo el de Maduro, pero es un gobierno también que está fracasado. Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria presenta otra entrega de los fiscales y jueces responsables de blanquear crímenes de lesa humanidad. Hoy presentamos a José Maximino Márquez García del Circuito Judicial Penal de Caracas, un trabajador de Arepera que terminó siendo juez antiterrorista gracias a sus crímenes y su sadismo. En septiembre de 2020, un primer informe emitido por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela instó al Estado venezolano a exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Casi un año después, un segundo informe señala al sistema de justicia venezolano como una parte del problema. La elaboración del informe se basó en 177 entrevistas, muchas a actores del sistema de justicia venezolano, la revisión de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, así como el análisis de la detención de unos 183 opositores, muchas veces víctimas de tortura o violencia sexual. El documento cita a un acusado que reveló la aprehensión de sus familiares como medida de presión. Los expertos aseguran tener fundamentos razonables para sospechar de la influencia de altos actores políticos que ejerce presión sobre los magistrados, quienes incluso recibirían órdenes sobre cómo deben resolverse los juicios. Haremos un recuento de sus víctimas, desde famosos dirigentes de oposición hasta militares institucionalistas no tan conocidos. Esta criatura también tiene procedimientos esbirrísticos contra miembros de la sociedad civil, como periodistas nacionales o trabajadores ONGeros, por el simple hecho de cuestionar la narrativa del régimen comunista. Aquino, quien ostentaba una de las coordinaciones en el Circuito Judicial Penal de Caracas, el principal circuito judicial penal del país. Al parecer, Aquino actuó en concordancia con una mujer identificada como Loreanis Mariana Mejías Díaz, quien presuntamente se presentó varias veces en el Palacio de Justicia de Caracas para tramitar la medida que colocó en las calles a Cheremos Carrasquel. Esta mujer decía que venía como secretaria de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema Judicial. Otras veces lo hacía como secretaria de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Para cerrar con broche de oro, recordemos que José Maximino era un hombre de Tarek El Aizami, con todas las consecuencias penales y destino sellado que ese tipo de cosas implica dentro de la mafia roja. Bienvenidos a Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Con ustedes, José Maximino, verdugo del régimen. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aizami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 millones. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas.
José Maximino Márquez García es una oscura criatura conocida en los pasillos de los tribunales por los motivos erróneos, debido a que su ascenso entre los tribunales de justicia no estuvo asociado a méritos profesionales o credenciales académicas, sino las necesidades de la dictadura respecto a sus comisarios políticos. Nuestro personaje pasó de atender a los clientes en una arepera a convertirse en juez con competencia en delitos asociados al terrorismo de la noche a la mañana, justo al mismo tiempo que el régimen socialista precisaba hombres leales para ejercer labores de comisarios políticos dentro de los tribunales de justicia. Freddy Guevara, el pequeño gigante de la lucha por la democracia, fue una de las primeras víctimas del verdugo arepero. Maximino Márquez firmó todas las órdenes y sentencias contra Freddy Guevara desde el 2019 hasta el 2021, culminando con la orden de detención contra el entonces diputado de Voluntad Popular. Personamos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el Helicoide, su padre y mi persona. Hicimos preguntas acerca de dónde estaba, cuál era su estatus, y nos negaron información al respecto, diciéndonos que no se encontraba allí. Entonces no entendemos cómo minutos antes un comunicado del Ministerio Público del régimen dice que se practicó una aprehensión por parte de funcionarios del SEBIN, y a nosotros, sus abogados y su familia, nos fue negada la información en ese momento, configurándose la desaparición forzada. El procedimiento específico contemplado en el artículo 200 y siguientes de la Constitución fue una vez más violentado por parte del régimen. Freddy Guevara fue detenido arbitrariamente, y la prueba más evidente está en el propio comunicado del Ministerio Público del régimen, que dice que ayer mismo en la mañana solicitaron una orden de aprehensión. Minutos después era detenido arbitrariamente. Entre sus otras víctimas figura el periodista de la oposición Roland Carreño de Voluntad Popular, junto a la olla que le montaron desde el Ministerio Público. Este verdugo de la dictadura no solo admitió la acusación sin fundamentos de la Fiscalía Socialista, sino que también desestimó los argumentos de los abogados de la defensa. Tras un año y medio en prisión, finalmente empezó el enjuiciamiento. Su abogado defensor, Joel García, aseveró que la actuación judicial contra Carreño no difiere de la que han experimentado otros ciudadanos críticos al gobierno de Nicolás Maduro. Un proceso tardío como este no es en el caso de Roland Carreño nada más. Es una práctica sistematizada del gobierno en estos casos. También ordenó allanar la vivienda de la jueza María Lourdes Afiuni para buscar artefactos explosivos y armas de fuego. Ninguna de las torturas y vejaciones que sufrió su colega a manos del chavismo le importó a este arepero infame a la hora de enviar criminales encapuchados a revisar y jurungar el hogar de su familia. Afiuni aseguró que fue violada cuando estuvo detenida en un penal de Caracas. Afiuni indicó que el presidente Hugo Chávez tiene conocimiento de este abuso al que fue sometida. Según narra Afiuni, también fue víctima de fuertes golpizas dentro de la cárcel. Las declaraciones de la magistrada fueron obtenidas por el periodista Francisco Olivares y serán publicadas hoy en un libro que lleva por título Afiuni, la presa del comandante. El batallón de infantería de Selva 513 Mariano Montilla es otra de las rayas de este tigre. Aquí el personaje en cuestión ordenó detener a 12 indios de Santa Elena para acusarlos de participar en la Operación Aurora en su intento por ocultar una rebelión militar. Una de las víctimas de esta barbaridad judicial murió preso a causa de tuberculosis. Que se encuentran en el exterior, así como por personal civil y miembros, algunos pocos miembros de la etnia indígena Pemón. Este grupo de delincuentes, de criminales, de terroristas, robó una cantidad de armamento, entre la cual se encuentran 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAC, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de cartuchos con municiones para todas estas armas. Quien me diga que el asalto a estos puestos militares y el robo de estas armas es para promover actividades pacíficas, en verdad está en una situación de enajenación mental grave.
José Maximino Márquez García estuvo a cargo de las personas detenidas en la Operación Gedeón. Todas las torturas y violaciones sufridas por los que sobrevivieron a las ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos simulados cargan la firma y sello de este señor, que aparece con nombre y apellido en las denuncias de los abogados. En septiembre de 2020, un primer informe emitido por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela instó al Estado venezolano a exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Casi un año después, un segundo informe señala al sistema de justicia venezolano como una parte del problema. La elaboración del informe se basó en 177 entrevistas, muchas a actores del sistema de justicia venezolano, la revisión de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, así como el análisis de la detención de unos 183 opositores, muchas veces víctimas de tortura o violencia sexual. El documento cita a un acusado que reveló la aprehensión de sus familiares como medida de presión. Los expertos aseguran tener fundamentos razonables para sospechar de la influencia de altos actores políticos que ejerce presión sobre los magistrados, quienes incluso recibirían órdenes sobre cómo deben resolverse los juicios. Quien mata hierro no puede morir a sombrerazos, dice el dicho. Hemos llegado a la mejor parte del programa y es que este arepero terminó detenido por liberar criminales. El servicio de inteligencia ya lo tenía en salsa por favorecer a los cabecillas del Tren del Llano durante los juicios e imputaciones por tráfico de armas. ¿Quién es José Maximino Márquez, juez capturado en la Operación Especial Anticorrupción? Vamos a saber quién es a través de laiguana.tv, y es que la Policía Nacional Anticorrupción capturó el pasado 17 de marzo a José Maximino Márquez García, juez cuarto de control en materia de terrorismo, por estar incurso en presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con el portal de investigación La Tabla, este sujeto habría cobrado por emitir una sentencia que permitió establecer el juicio en libertad de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias El Pelón Cheremos, integrante de la banda criminal El Tren del Llano. José Maximino se salvó de una detención en enero y otra en febrero gracias a sus padrinos políticos. Pero después de la caída de Tarek El Aissami no lo salvó nadie y lo volvieron a poner los ganchos en su propio despacho. Ojos de la opinión pública ya estaban sobre el juez Márquez desde hace varias semanas por su presunta implicación en la, escuchen esto, liberación irregular del Pelón Cheremos. Insisto, caso del que alertó el periodista Eligio Rojas en el programa de La Iguana, Tubazos. Yo quiero mostrar entonces este tubazo, esta denuncia que se hizo desde aquí, desde La Iguana, a través de Eligio Rojas, del caso El Pelón Cheremos. Vean esto, por favor, y aquí es que uno dice, la comunicación política, el periodismo puede ser de gran ayuda para la sociedad. Vean esto, lo alertamos antes que todos. Adelante. A raíz de la recaptura de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, catalogado como integrante del Tren del Llano, según lo publicado en su momento por el general Domingo Hernández Lares, jefe del CEOFAN, se descubrió un entramado de corrupción. En medio de ello resultó capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el abogado Mario Aquino, quien ostentaba una de las coordinaciones en el Circuito Judicial Penal de Caracas, el principal circuito judicial penal del país. Ahora se está pudriendo en los calabozos, en los mismos calabozos a donde mandó a tanta gente. Véanse en ese espejo, verdugos restantes. Véanse en ese espejo.